¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a La Hora del Papa, un programa, como ustedes saben, dedicado a todos los mensajes, las enseñanzas, a eso que nos deja el sumo pontífice de nuestra Iglesia Católica, en este momento, pues el Papa Francisco, que es quien ahorita mismo guía y pastorea a la Iglesia Católica Universal. Así que les damos la bienvenida a este tu programa, sobre todo para que se lleven a sus casas y tengan en sus hogares, sobre todo, la información, las herramientas y sobre todo el ejemplo que nos deja el sumo pontífice para ser mejores ciudadanos, ser mejores humanos, sobre todo ser mejores cristianos. Y arrancamos inmediatamente con nuestro programa, con el segmento Noticias del Papa. Y de inmediato vamos a presentarles un resumen de los 5 mensajes más impactantes del viaje de Francisco a Rumania. Vamos a verlo. Adelante. Rumanía afronta una nueva etapa. Ha dejado atrás la devastación heredada por el régimen soviético, pero sigue siendo uno de los países más pobres de la Unión Europea. Todavía no ha superado el drama de la emigración, pero desde el punto de vista político ha conseguido asentar una estructura democrática. Ante este nuevo panorama, el Papa pidió a los líderes que unan fuerzas para conseguir que el país dé un paso más en todos los puntos de vista, social, espiritual, económico y político. Es necesario caminar insieme. También se lo pidió al pueblo rumano, por ejemplo, en la misa del santuario de Sumuleu-Ciuc. Non ci lasciamo rubare la fraternità dalle voci e dalle ferite che alimentano la divisione e la frammentazione. El segundo mensaje del Papa fue dirigido a los líderes ortodoxos locales. Uno de los puntos fundamentales de este viaje era eliminar asperezas con la Iglesia rumana. Francisco pidió fraternidad y recordó que ortodoxos y católicos murieron juntos durante la persecución soviética. Ciò per cui hanno sofferto fino a offrire la vita è un'eredità troppo preziosa per essere dimenticata o disonorata. El Papa dio ánimos al pueblo rumano al recordar cómo sus abuelos sacaron adelante sus familias en medio de un sinfín de privaciones. Donazione silenziosa, tenace, inosservata, che non teme di rimboccarsi le maniche e caricarsi di difficoltà sulle spalle. Faltaron advertencias. Durante la beatificación de los mártires rumanos, el Papa explicó por qué se debe rechazar la colonización ideológica. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia e nuociono con proposte alienanti ugualmente atee come nel passato. Francisco pidió perdón a la comunidad gitana desde una parroquia popular que visitó al final del viaje. Chiedo perdono in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quanto nel corso della storia vi abbiamo discriminato. De esta forma, Francisco puso punto final al 5º viaje que realiza en 2019, el año más intenso desde el punto de vista de citas internacionales. El próximo será a África, en septiembre. Interesante realmente estos 5 mensajes que el Papa nos ha regalado: unidad, la unidad, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, sobre todo, como lo menciona el reportaje, el punto de las asperezas, la esperanza al pueblo rumano. Hay que recordar que este viaje era muy esperado y tenía mucha expectativa, y ante toda esta expectativa, pues el Papa Francisco llegó allá. La colonización ideológica, que es un tema pues que en Europa y sobre todo en las zonas más desarrolladas podemos encontrar una fuerte lucha, como lo ha dicho el Papa, entre esto que denigra al hombre, esta colonización ideológica y sobre todo que ataca instituciones como el matrimonio, la familia, realmente pues temas importantes. Y por último, pues el perdón. Vamos a detenernos en el segundo punto de estos mensajes que el Papa Francisco nos regaló, que es el ecumenismo.
Como ustedes lo vieron, el Papa Francisco estuvo compartiendo con nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa. Veamos por qué el Papa San Juan Pablo II jugó un papel muy importante durante esta visita en el tema del ecumenismo. Vamos a verlo. Como la mayoría de los habitantes de Rumanía son ortodoxos, en Bucarest el Papa visitó la sede del Patriarcado Ortodoxo. Allí se reunió en privado con el patriarca Daniel y luego con los obispos de su sínodo permanente. Hablaron bajo una placa que recordaba la visita de Juan Pablo II a su predecesor, el patriarca Teoctist. Daniel recordó que tenían en común que vivieron bajo el yugo comunista. También el Papa habló de esa visita y destacó que cuando el régimen comunista persiguió y ejecutó a los cristianos, no distinguía si eran católicos o ortodoxos y que ese martirio une con la sangre a las dos confesiones. Ciò per cui hanno sofferto fino a offrire la vita è un'eredità troppo preziosa per essere dimenticata o disonorata. È un'eredità comune che ci chiama a non prendere le distanze dal fratello che la condivide. El Papa les propuso también caminar simbólicamente juntos como cristianos ante los retos y las amenazas de una cultura del miedo que lleva a actitudes de cierre y de odio. Abbiamo bisogno di aiutarci a non cedere alle seduzioni di una cultura dell'odio, di una cultura individualistica che forse non più ideologica come ai tempi della persecuzione ateista, e tuttavia più suadente e non meno materialista. Essa presenta spesso come via di sviluppo ciò che appare immediato e risolutorio, ma in realtà è indifferente e superficiale. El patriarca aplaudió agradecido las palabras del Papa. Como recuerdo de la reunión, Francisco le entregó una copia exacta del Codex Pauli que el Vaticano preparó durante el año de San Pablo. El patriarca le entregó la medalla conmemorativa de la inauguración de la Catedral Ortodoxa de Bucarest, también una reproducción de la Catedral para la Mesa del Papa y un libro con las mejores fotos del viaje de Juan Pablo II a Rumanía. Después el patriarca muy cordialmente le mostró los salones del patriarcado. Las relaciones entre ambas confesiones son correctas, pero todavía hay cuestiones que les dividen, como la no devolución de las propiedades que el gobierno comunista expropió a la Iglesia Católica y vendió o entregó a la Iglesia Ortodoxa. Heridas que el tono conciliador de esta visita ayudará a cerrar. Verdaderamente, este tipo de encuentros ayudan en gran manera a sanar estas heridas entre nuestras iglesias, y es bastante interesante porque estamos hablando inclusive de que estamos viendo a dos sucesores que en un tiempo pasado fueron visitados por sus predecesores, también en un sentido y un simbolismo de ecumenismo y de diálogo, hablando principalmente de heridas, inclusive de heridas políticas, como lo ha mencionado al final del reportaje, sobre el hecho del comunismo y cómo el comunismo, quitándole, expropiándole terrenos a la Iglesia Católica, que no es para hacer una discoteca, es para hacer realmente trabajos de encuentro y sobre todo de ayuda humanitaria, pues la regalan para la Iglesia, o la venden o la dan a la Iglesia Ortodoxa. Es interesante y hay que ver y hay que seguir de cerca este encuentro con la Iglesia de Rumanía, hacia dónde va a llevar precisamente en el diálogo interreligioso y la resolución de los conflictos que existen. Y a propósito de esto, el Papa Francisco pudo rezar en la nueva Catedral Ortodoxa de Bucarest. Esto es un hecho realmente histórico. Vamos a verlo, adelante. Al llegar a la Catedral Ortodoxa de la Salvación del Pueblo, un artesano ofreció al Papa unos dulces y Francisco aceptó. Luego, desde la entrada, saludó en rumano a los presentes e hizo su entrada en el templo, acompañado del patriarca Daniel, en medio de solemnes cantos litúrgicos. La catedral es muy reciente, fue inaugurada en noviembre de 2018, aunque se espera que los trabajos terminen en el 2024.
El anfitrión, el patriarca Daniel, recordó que Juan Pablo II hizo una donación de $200.000 para construirla y que los han utilizado para las campanas. Agradeció a la Iglesia Católica que ponga a disposición de los rumanos ortodoxos más de 400 lugares de culto en varios países de Europa y dijo que por este motivo se disponían a realizar un gesto sin precedentes, permitir que el Papa y los católicos rezasen en latín en la catedral. Además, le regaló un icono de San Andrés, el hermano de Pedro. Francisco recordó que una de las enseñanzas fundamentales del Padre Nuestro es la fraternidad. Por eso advirtió contra una tentación que amenaza a los cristianos de distintas confesiones. Aiutaci, Padre, a prendere sul serio la vita del fratello, a fare nostra la sua storia. Aiutaci, Padre, a non giudicare il fratello per le sue azioni e i suoi limiti, ma ad accoglierlo prima di tutto come figlio tuo. Aiutaci a vincere la tentazione di sentirci figli maggiori, che a forza di stare al centro dimenticano il dono dell'altro. Después, por vez primera, se rezó el Padre Nuestro en latín en esta catedral ortodoxa y se entonaron canciones católicas. Después llegó el turno de los cantos litúrgicos ortodoxos de Rumanía. También se rezó el Padre Nuestro en rumano. Luego Francisco y el patriarca caminaron juntos al exterior y se despidieron. ¡Wow! Increíble, realmente un hecho histórico. Mucha gente se tiene que estar preguntando, le regalaron un cuadro de San Andrés, le regalaron un libro con las fotos del Papa Juan Pablo II en visita a Rumania, le regalaron el modelo. Esos son regalos de la Iglesia ortodoxa a la Iglesia católica, no son regalos personales del Papa. Mucha gente dirá de que por eso, no, esos son regalos que nos pertenecen a todos y que nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, recibe con amor y sobre todo con esperanza y hecho de ecumenismo, precisamente recibirlo pues también para nuestra Iglesia católica. Es muy interesante, como les dije hace un momento, hay que seguir muy de cerca este encuentro, pues sobre todo en los resultados y los frutos que vamos a tener después de esta visita a Rumanía, porque realmente el Papa nuevamente derribando muros y tendiendo puentes. Y es que, como siempre dice, las cosas que nos alejan son mucho menos que las que nos unen. Por lo que repetimos, este tipo de acercamientos realmente nos ayudarán en gran manera a seguir cosechando frutos de paz entre ambas iglesias, como lo hemos visto precisamente en el reportaje tan hermoso y tan sentido como el que acabamos de ver en este hecho importante. Y luego, más adelante, vamos a ver por qué es que es tan importante esto para esta iglesia, para este país rumano, para la Iglesia Católica. Y el sucesor de Pedro, por supuesto, que también tuvo encuentros con los católicos de Rumania. Y les dijo, si no se vive la fe con alegría, somos esclavos de nuestras tristezas. Vamos a verlo en la siguiente nota. Adelante. El Papa Francisco se encontró con la comunidad católica de Rumanía, que representa menos del 7% de los 20 millones de habitantes del país. En la Catedral de San José presidió esta misa acompañado por unas 1000 personas en el interior, pero en el exterior muchas otras siguieron la ceremonia gracias a pantallas gigantes. Como era la fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel, el Papa habló de emprender caminos aunque sean difíciles, como hizo la Virgen. Contemplare Maria ci permette di rivolgere lo sguardo a tante donne, madri e nonne di questa terra che con sacrificio e nascondimento, abnegazione e impegno plasmano il presente e tessono i sogni del domani. Donazione silenziosa, tenace, inosservata, che non teme di rimboccarsi le maniche e caricarsi di difficoltà sulle spalle per portare avanti la vita dei propri figli e dell'intera famiglia, sperando contra ogni speranza. Francisco evocó el pasaje del Evangelio de la Visitación para hablar de la relación entre las personas jóvenes y los ancianos, pues la Virgen visitó a Isabel, una mujer ya mayor. Così giovani e anziani si incontrano, si abbracciano
e sono capaci di risvegliare ognuno il meglio dell'altro. È il miracolo suscitato dalla cultura dell'incontro, dove nessuno è scartato né etichettato, al contrario, dove tutti sono ricercati perché necessari per far trasparire il volto del Signore. Non hanno paura di camminare insieme e quando questo succede Dio arriva e compie prodigi nel suo popolo. El Papa recordó que Dios está junto a las personas, algo que debe ser siempre un motivo de alegría. Senza gioia restiamo paralizzati, schiavi delle nostre tristezze. Spesso il problema della fede non è tanto la mancanza di mezzi o di strutture, di quantità, nemmeno la presenza di chi non ci accetta. Il problema della fede è la mancanza di gioia. La fede vacilla quando ci si barcamena nella tristezza e nello scoraggiamento. Por último, Francisco invitó a los rumanos a construir la cultura del encuentro que su país necesita para combatir la indiferencia y la división. Y ahí está claramente por qué es que este viaje ha sido tan importante. Solo 7% de católicos en 20 millones de habitantes. Allí toma total sentido este viaje del Santo Padre a Rumanía, pues en su pontificado siempre ha tenido un espacio privilegiado a los descartados y a las minorías con esto de la cultura del encuentro. Y ahora pues los católicos son la minoría en este país de Rumania. Debemos destacar uno de sus últimos mensajes. La fe vacila cuando se cae en la tristeza y el desánimo, así que a vivir con alegría cada día. Ya lo saben, hay que pues tener alegría en nuestras manifestaciones de fe. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Conoce usted a la Virgen de la Cachica? Si no la conoce, vea junto a mí el siguiente reportaje. Vamos a verlo, adelante. 4 niños recibieron al Papa y lo acompañaron durante los últimos tramos de su recorrido por la plaza de Iasi, en Moldavia, en el noroeste de Rumanía. Tras el escenario estaba el imponente Palacio de la Cultura. Era un encuentro informal, no una misa, pero había esta imagen de la Virgen María cerca del asiento del Papa. Es el icono de la Virgen de la Cachica. El obispo preparó un cuadro con esta imagen para que Francisco se la llevara a Roma. Luego un joven le contó las dificultades para vivir la fe en un contexto hostil. Y esta anciana pareja le contó que tienen 11 hijos, que 2 son sacerdotes y 2 monjas y que el resto se han casado. Contaron que desobedecieron al régimen comunista, que no veía con buenos ojos una familia tan numerosa. En su discurso el Papa pidió a los jóvenes y a las familias que no olviden sus raíces y que estén dispuestos a colaborar con los demás. Il maligno divide, disperse, separa e crea discordia, semina diffidenza. Vuole che viviamo distaccati dagli altri e da noi stessi. Lo Spirito, al contrario, ci ricorda che non siamo esseri anonimi, che non siamo esseri astratti, esseri senza volto, senza storia, senza identità. Recordó una leyenda rumana que dice que el fin del mundo llegará cuando no haya ni amor ni comprensión entre hermanos, parientes y cristianos, pues sin Dios y sin amor no puede vivirse. Dijo que la fe da la fuerza de amar a los enemigos. Lì dove c'è molto rumore che sappiamo ascoltare, dove c'è confusione che inspiriamo armonia, dove tutto si riveste di ambiguità che possiamo portare chiarezza, dove c'è esclusione che portiamo condivisione. Antes de marcharse, el Papa rezó una oración en la que puso en manos de la Virgen María la vida de estas personas y la de todo el país. Interesante, realmente ya conocimos a la Cachica, a la Virgen de la Cachica, y sobre todo pues estos mensajes a las familias que ha dejado el Papa Francisco, muy importante a este grupo, pues este encuentro católico, unos planteamientos muy interesantes, también sobre el maligno
quien, según las propias palabras del Santo Padre, divide y crea discordia y desconfianza para que vivamos separados de los demás y hasta de nosotros mismos. Bien, y como ya es costumbre, el Papa Francisco hizo una conferencia de prensa al terminar su quinto viaje apostólico del 2019. Recordemos que está Panamá dentro de esos viajes de este año. Allí habló sobre su relación con el Papa emérito Benedicto XVI. Vamos a ver qué dijo. Nessuno del gobierno. Como es habitual, el Papa respondió a las preguntas de los periodistas que lo acompañaron en su viaje a Rumanía. Durante la conferencia de prensa, Francisco habló del papel de los políticos de la Unión Europea y también sobre Benedicto XVI. El Papa aseguró que hay una enfermedad que acecha a los políticos y se llama corrupción. Por eso invitó a ayudarlos y también dejó algo muy claro. Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti, a non fare campagna con bandiere disonesti, la calunnia, la diffamazione, gli scandali. E tante volte seminare odio e paura. Questo è terribile. Un politico mai deve seminare odio e paura. Soltanto speranza. Dada la proximidad de las elecciones europeas y su resultado, Francisco habló de la situación del viejo continente. Pidió a Europa que vuelva a sus raíces y que no se deje arrastrar por ideologías que promueven la división y amenazan el proyecto europeo. Riprendere la mistica dei padri fondatori. Riprendere questo. L'Europa ha bisogno di se stessa, di essere se stessa, della propria identità, della propria unità e superare con questo, con tante cose che la buona politica offre, superare le divisioni e le frontiere. No? Ma per favore che Europa non si lasci vincere dal pessimismo o dalle ideologie, perché l'Europa è attaccata non con cannoni o bombe in questo momento, ma sì con ideologie che non sono europee, che vengono di fuori o nascono dei gruppetti dell'Europa e non sono grandi. Además, Francisco, que siempre pide escuchar a los mayores, habló de una persona anciana a la que siempre recurre y tiene cerca, Benedicto XVI. Le prendo la mano e lo faccio parlare. Parla poco, parla adagio, ma con la stessa profondità di sempre. Perché il problema di Benedetto sono le ginocchia, non la testa. Ha una lucidità grande. E io sentendo parlare lui divento forte. Aseguró que estar junto a Benedicto XVI es sentir viva y cercana la tradición de la Iglesia, que está siempre en movimiento y no es algo que forma parte de un museo. Estas ruedas de prensa que el Papa realiza dentro del avión realmente se han convertido en casi lo más importante del viaje muchas veces, precisamente porque hace esos planteamientos, hace esas connotaciones y esta vez pues le tocó a la política. El Santo Padre pues habla sobre la política y los políticos y los define como la enfermedad, que los define precisamente a ellos sobre la enfermedad de la corrupción que los abunda. Tan presente en nuestros pueblos está pues cómo se aferra cada vez más a quienes nos dirigen y gobiernan y sobre todo a que utilizan estas banderas de odio y separación cuando tiene que ser precisamente sobre esperanza. Realmente pues un mensaje y sobre todo un mensaje que nos deja ahorita mismo el Papa de escuchar a los ancianos y de cómo él pues escucha también al predecesor, a un vivo Papa emérito Benedicto XVI. Unas palabras que realmente pues como él mismo lo ha dicho marcan la lucidez de este pues gran Papa de nuestra Iglesia que también pues se ha convertido, digámoslo de una manera, en un asesor del Papa Francisco. Así que qué interesante y qué bueno cómo ha terminado pues este gran viaje a la Rumanía. Bien,
con esto pues hacemos nuestra primera pausa comercial y al volver tendremos más de la hora del Papa. Ya volvemos. Bueno, tremendo atardecer el que estamos viendo ahorita mismo en la Plaza San Pedro. Pues ya, como siempre, nuestro día hoy, martes, revisando y ya realizando los últimos detalles para las audiencias y el encuentro público que realiza el Papa Francisco. Realmente, pues, un clima que ha estado muy variante en este otoño, en esta primavera que parece otoño, pero muy bonita, pues, sobre todo las imágenes que nos llegan del satélite. Bien, y estamos de regreso con la hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Y ya casi es Pentecostés, ya estamos precisamente a pocos días de celebrar esta gran fiesta y su santidad habló sobre el Espíritu Santo, de quien se refirió como dinamita. Vamos a ver. La audiencia general comenzó a primera hora de la mañana con Francisco acompañado de un grupo de niños que recorría la plaza de San Pedro en Papamóvil. Luego el Papa inició un nuevo ciclo de catequesis en el que explicará el libro de los Hechos de los Apóstoles. Francisco dijo que este libro escrito por San Lucas tiene dos protagonistas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Quando lo Spirito visita la parola umana, essa diventa dinamica come dinamite, capace cioè di accendere i cuori e di far saltare schemi, resistenze e muri di divisione, aprendo vie nuove e dilatando i confini del popolo di Dio. El Papa explicó que no vale la pena vivir con temor ante el futuro, ya que todo llega en su momento justo. Non c'è dunque da lottare per guadagnarsi o meritare il dono di Dio. Tutto è dato gratuitamente a suo tempo. Il Signore dà tutto gratis. Invita i Suoi a non vivere con ansia il presente, ma a fare alleanza con il tempo, a saper attendere i passi di Dio, che è Signore del tempo e dello spazio. Francisco invitó a los presentes a no obsesionarse con fabricar su misión de vida, sino a dejar que Dios guíe y dinamice sus corazones. El Papa explicó también que la soledad, la tentación y las dudas se vencen a través de la oración e invitó a los cristianos a practicarla con perseverancia. Cuando concluyó la audiencia, el Papa se reunió con los participantes de los directores nacionales de las pontificias obras misioneras, que en estos días se están reuniendo en el Vaticano. Que vivamos el presente sin temor a lo que sucederá, son las palabras del Santo Padre, que nos llevan a confiar más en la misericordia de Dios en nuestras vidas. Interesante también el tema de catequesis que escoge el Santo Padre después de haber reflexionado por varias semanas sobre el Padre Nuestro. Un momento interesante en el que pues da este espacio de aleccionamiento, de enseñanza al pueblo de Dios y a los que llegan en peregrinaje. Y como bien lo adelantamos en el reportaje anterior, el Papa Francisco inició un ciclo de catequesis sobre los hechos de los apóstoles. Vamos a ver. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy una serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por el evangelista San Lucas y narra la difusión del Evangelio a través de dos protagonistas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
La palabra de Dios es dinámica y eficaz y a través del Espíritu Santo purifica la palabra humana haciéndola portadora de vida, capaz de inflamar los corazones, derribar muros y abrir nuevas vías de entendimiento y de fraternidad. El Evangelio se concluye con la resurrección y ascensión de Jesús. Y a partir de ahí, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la sobreabundancia de la vida del resucitado en la Iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo permite que entremos en una comunión personal con Dios y que participemos en su voluntad salvífica universal, adquiriendo la capacidad de pronunciar una palabra que sea limpia, libre, eficaz, llena de amor a Dios y a los demás. El resucitado hace que vivamos el tiempo presente sin temor ante lo que acontecerá, porque Dios se manifiesta en el hoy de la historia y nos invita a reconocerle allí. Nos enseña a no fabricarnos una misión particular a nuestra medida, sino a pedir mediante la oración perseverante que el Padre nos dé la fuerza misionera para llegar a todo el mundo y vivir en comunión con los hermanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos a Dios el don del Espíritu Santo, que nos asista en nuestra vida y nos dé la fuerza para que con nuestras palabras y obras podamos ser testigos misioneros de su amor con todo lo que están a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Esto es prácticamente lo que ocurre en una audiencia, como lo acaban de ver. ¿Y qué es lo que nos deja? Oración ante las tribulaciones. Es lo que nos ha pedido el Santo Padre. En un mundo donde nos preocupamos tanto por el futuro que nunca disfrutamos de nuestro presente. Bien, y cambiando de tema, los migrantes en México no desisten de su sueño de vivir en Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente reportaje. Adelante. Diariamente en América, cientos de caravanas de migrantes cruzan las fronteras para huir a otros países. Mientras que Colombia ha acogido a muchos venezolanos, a México llegan ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador. La mayoría no tiene acceso a Estados Unidos y ha decidido quedarse en México. La Iglesia Católica ha dado un paso adelante para ayudarles. Ignacio Martínez es de la diócesis de Toluca, en México. Desde diciembre de 2018 colabora con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en Roma. Dice que muchas personas acuden a su diócesis en su largo camino hacia una vida mejor. La intención siempre es a favor de la propia vida, a favor de una mejor condición de vida, a favor de las familias. Siempre hemos sido un país que ha migrado a los Estados Unidos y muchos recursos que llegan a México es gracias a los migrantes que sostienen a sus familias y recibimos este recurso. Algo que ha observado de los migrantes es su esperanza de conseguir llegar algún día a Estados Unidos. La esperanza que ellos tienen y no retiran su mirada, su objetivo es de llegar a Estados Unidos. Han mencionado los obispos en este comunicado reciente sobre el donativo del Papa y la situación de las caravanas como emergencia humanitaria en México. Han mencionado que algunos migrantes no pueden llegar a Estados Unidos, se quedan un tiempo en México, pero no pierden la esperanza de llegar un día a Estados Unidos.
Sin embargo, para aquellos emigrantes que no podrán conseguirlo, el Papa ha donado $500.000 de modo que puedan ser atendidos. El dinero se destinará a 27 proyectos en 16 diócesis católicas de México para cubrir necesidades básicas, comida y refugio. El padre Ignacio explica lo difícil que es entender lo que han sufrido estas personas para quienes ven la situación desde fuera. Me imagino que ellos prueban o experimentan mucha frustración y entonces la compasión, que puedan ser acogidos en estos albergues, personas de fe, personas con compasión, que tratan de aliviar su frustración, su soledad, en lugares en donde puedan platicar, donde se pueda descansar, donde puedan sentirse humanos, sentirse personas, que alguien se preocupa por ellos. Aquí es donde entran la Iglesia Católica y Cáritas para ayudar en todo lo posible a aquellos que están sufriendo y han perdido todo, para que puedan salir adelante y tener un futuro mejor. Increíble, realmente increíble todo esto. Para todos los que quizás piensan que la Iglesia Católica no hace nada, pues el Papa menciona el reportaje, hace una donación de $500.000, pero eso es lo que nosotros sabemos. Así mismo ocurre en todo el mundo. La Iglesia Católica se dedica a ayudar. Los fondos que no tiene, los utiliza, por eso digo, los fondos que no tiene, porque no tiene los fondos, los utiliza para ayudar a hacer escuelas, comedores. Realmente una realidad muy difícil la que viven en este momento estos migrantes. Aquí en Panamá pues no estamos alejados de estas situaciones, ya que nuestro país históricamente ha sido un país de paso y siempre la Iglesia ha estado para apoyar y brindar aliento a estos hermanos que muchas veces solo huyen de sus países buscando un mejor amanecer. Así que saludamos también a nuestros amigos de Cáritas Panamá que realizan una labor muy fuerte con estos migrantes. Bien. Y en Roma se han reunido para conversar sobre la santidad en los laicos. Vamos a escuchar. Adelante. Carlo Acutis, Angelica Tiraboschi, Chiara Corbella, Chiara Luce eran jóvenes, pero afrontaron la enfermedad con valentía. La historia de Marta Obregón fue más dramática. Intentaron violarla y al no conseguirlo la mataron a cuchilladas, 14. Enrique Sau, en cambio, era empresario y venció el reto de conjugar vida laboral, personal y cristiana con ejemplaridad. El proceso de beatificación de todos ellos está en marcha. Tienen en común que fueron laicos y que no fueron mártires, sino figuras sencillas, sin peso político o público, pero cuya corta vida dejó huella en sus amigos y familiares. Insomma, per me Angelica... Para mí, Angélica era una hija, claro, pero también podía ser mi madre, mi hermana, una amiga, mi abuela, mi tía, mi prima, porque tenía una espiritualidad fortísima. ¿Qué me ha enseñado Angélica? A crecer, porque antes de vivir hay que saber crecer, a formarse, a vivir, a creer y a morir con valentía. A Roma siguen llegando historias de laicos cuya vida ejemplar podría llevarlos a la fachada de la Basílica de San Pedro. Por eso, en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, han dedicado una jornada a reflexionar sobre el significado que tiene para toda la Iglesia la aportación de los laicos. Son muchos los caminos hacia la santidad y se adaptan a la vocación de cada cristiano, también a la de los laicos. Dios se conoce a través de los santos, es decir, no son solo un ejemplo que nos hace decir qué bonito, una vida no se puede reproducir, yo tengo la mía, tú la tuya, Chiara tuvo la suya, y lo ideal no es vivir su vida, sino aprender de ella. Muchos religiosos, religiosas y sacerdotes aprenden leyendo su historia, su vida. Redescubrir el valor de los laicos en la Iglesia fue uno de los deberes impuestos ya desde el Concilio Vaticano II. Son muchos los laicos canonizados, pero en gran parte a causa de su martirio, como los 800 mártires de Otranto en Italia, canonizados por el mismo Francisco. Sin embargo, desde hace décadas, el Vaticano estudia muchas historias de laicos y laicas, con vidas sencillas pero profundas, sin brillo externo, pero resplandecientes por dentro. Interesante. Mucha gente quizá que ahorita mismo nos está viendo en nuestras pantallas no sabe qué es un laico. Señores, ustedes son laicos. Todo aquel que no pertenece al clero, que no es sacerdote, religiosa o diácono, forma parte de lo que la Iglesia denomina la comunidad laical. Y después, y como lo ha dicho el reportaje, después del Concilio Vaticano II, la fuerza
de la evangelización, a través de los laicos, de la comunidad, del movimiento laical en la iglesia, se ha hecho más fuerte. Así que usted, que está ahorita mismo viendo este programa, usted lo sabe, todos estamos llamados a la santidad. Desde el momento de nuestro bautismo estamos preparados. Así que historias como esta son las que nos hacen percatarnos que la santidad siempre es posible, ya lo sabe, a trabajar en ella. Y con esta información sobre la santidad, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y al volver la parte final de nuestro programa La Hora del Papa. Ya volvemos. Interesantísimas estas imágenes desde la Basílica San Pedro, en Piazza San Pietro en el Vaticano, el efecto de la primavera, precisamente en los días más largos todavía. Miren que el sol está afuera, ya para esta hora de nuestro programa, pues ya había oscurecido un poco, aún pues está el sol pues afuera, listo, ya cayendo poco a poco en este atardecer romano aquí en el Vaticano. Bien, ya estamos de regreso con La Hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Se han cumplido 40 años de aquel viaje de San Juan Pablo II a Polonia que desencadenaría la caída del comunismo. Vamos a verlo, adelante. Hace 40 años que el Papa polaco visitó por primera vez Polonia entre el 2 y el 10 de junio de 1979, un viaje delicado pues Polonia estaba bajo el yugo soviético. El embajador polaco ante la Santa Sede, Janusz Kontański, recuerda este momento. Dice que el Papa alimentó la esperanza de aquel pueblo que temía que el gobierno de la Unión Soviética durara para siempre. Durante su visita se concentraron en el centro de Varsovia alrededor de 1 millón de polacos. Escuchamos con lágrimas en los ojos las palabras de este Papa polaco. Nos tomaba en serio, nos dijo lo que debíamos hacer. No debéis tener miedo, vosotros sois católicos, vosotros sois polacos, vosotros sois jóvenes, el futuro os pertenece. También recuerda que la visita del Papa desencadenó un cambio pacífico que acabó definitivamente con el comunismo. Justo después de su visita, millones de polacos se unieron para formar el sindicato Solidarność. El Partido Comunista siempre decía, estamos aquí por vosotros, estamos a favor de los trabajadores, por los pobres. Sin embargo, estas personas lo negaban. Fue una especie de revolución absolutamente pacífica. La gente rezaba el rosario y en la puerta del astillero de Danzig había un gran retrato de San Juan Pablo II. Sé que también fue, por supuesto, la debilidad de la economía soviética, la excelente y fuerte política de Ronald Reagan. Sin embargo, ¿quién empezó todo? ¿Quién lo hizo? San Juan Pablo II, Karol Wojtyła y los millones de polacos que no tuvieron miedo. Una de las razones por las que Juan Pablo II quiso visitar Polonia fue el aniversario del milenio de la evangelización del país. Con motivo de ese aniversario, en 1966, Pablo VI intentó visitar el país, pero el régimen no se lo permitió. Según el embajador polaco, el gobierno soviético dijo a Juan Pablo II que era mejor que no fuese al país, puesto que su visita podría romper la unidad entre los polacos. Lo que el primer secretario del Partido Comunista Soviético, Brezhnev, dijo a Gierek, el primer secretario del Partido Comunista Polaco, fue esto: sabemos que Wojtyła es un hombre inteligente, dígale que tiene que anunciar que está enfermo, sería mejor para él que no viniera a Polonia. Lo intentaron mientras estaba en marcha la ley marcial. Jaruzelski intentó destruir nuestra solidaridad, nuestra libertad, pero no pudo, era imposible. El embajador defiende el legado de San Juan Pablo II, una figura que representa la libertad de una época y gracias a la cual pudieron defenderse con valentía los derechos humanos en Polonia.
Tiempos difíciles, tiempos muy duros, lo que les tocó precisamente a este papa que conocía la realidad de su pueblo como polaco que era, precisamente pues por este tipo de acciones es que el papa San Juan Pablo II llegó a los altares y hoy su pontificado sigue dando frutos de paz y fraternidad, no solo en Polonia, sino en todos los pueblos del mundo. Y de esta visita histórica se ha hecho hasta un documental. Vamos a ver de qué se trata. No había forma de oponerse al poder soviético con la fuerza. Stalin, igual que cualquier marxista, veía la religión como una ideología adversa contra la que debían luchar. La oposición tenía que ser con el poder espiritual, y él lo hizo. Lo que Juan Pablo II inspiró fue una auténtica revolución de la conciencia en Polonia y también en toda Europa central y oriental. Todo comenzó con la oración y la confianza en Dios. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Uno de los jerarcas del partido me dijo que cuando oyó esas palabras sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Su énfasis en los derechos humanos, el hecho de ser de Polonia, todo eso llevó a la gente a identificarse mucho mejor con él. El día en que Juan Pablo II se encontraba en Polonia llamando a la juventud, Ronald Reagan estaba del otro lado del telón de acero en Berlín, pronunciando su famoso discurso. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Juan Pablo II era un profeta. Poseía una visión que les faltaba a los políticos. Fue una obra maestra de mesura, de saber defender la verdad del hombre, los derechos humanos y la dignidad humana. El legado de Juan Pablo II fue la liberación de un continente, pero es algo más que eso. Este legado nos dice que la libertad es un reto moral y personal. Realmente lo que me encanta es que últimamente estamos teniendo la oportunidad de ver, de poder palpar un poco más de cerca gracias a estas producciones documentales, de cine, que nos acercan cada vez más a estos hechos, a estas realidades. Liberando un continente, Juan Pablo II, la revolución de la libertad, es el título de esta producción que seguramente pronto también llegará a nuestro país. Usted, coméntenos qué recuerda del pontificado de San Juan Pablo II o de su viaje a nuestro país, escribiendo en nuestras redes sociales, @FTV05 en Twitter, Instagram y YouTube o en nuestra página de Facebook FTV Canal 5. Realmente un pontificado que marcó la vida de muchas generaciones, de muchas personas, como también lo hizo pues para momentos muy políticos y rudos de nuestra historia, como fue en Polonia. Bien, y de esta manera pues con este programa tan interesante que hemos tenido el día de hoy, nos despedimos y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta hoy ya llegamos entonces hasta nuestro programa La Hora del Papa. La próxima semana tendremos más información, más mensajes para todos ustedes en casa. Así que nos vemos la próxima semana y usted manténgase en sintonía de FTV Canal 5.